Bueno, en la primera parte de esta videoclase habíamos analizado que tenemos que observar y analizar desde la dificultad del dispositivo e implemento que vamos a utilizar hasta si el trabajo va a ser estático o dinámico o si ese trabajo se va a realizar a diferentes velocidades en caso que sea dinámico e inclusive la posibilidad de ir modificando los diferentes, ya sean elementos propioceptivos, vestibulares o los analizadores como es el analizador visual. De tal manera que teníamos varias formas de hacer más o menos intenso un trabajo, siempre teniendo presente la denominada escala de equilibrio percibido. Este tema de la dosis carga y la dosis respuesta en torno al entrenamiento con dispositivos inestables no es nada sencillo porque no hay propuestas realmente claras y por lo tanto todo lo que nosotros analicemos está tomado de diferentes autores y quizás corramos el riesgo de sacarlo de contexto a las propuestas de estos autores. De todos modos, nos atrevemos a tomar algunas referencias, solamente como referencias para poder diagramar un programa de entrenamiento. La primera idea es la dosis, y nos habla de que cada postura podría ser mantenida de 6 a 10 segundos en alumnos iniciales, especialmente en los trabajos del core, y trabajos de 10 a 30 segundos, ya en trabajos más globales, generalmente con superficie de apoyo de los miembros inferiores o del tren superior, también dependiendo de la complejidad del dispositivo, ¿no? Y varios autores, especialmente en el trabajo de Naclerio, en su libro, se analiza la posibilidad de un trabajo de 10 minutos, ellos en realidad citan un trabajo científico, de 10 minutos de trabajo una vez a la semana, siendo más efectivo 3 veces, en un periodo de 3 meses, dicen ellos, marcando que las adaptaciones cuando vos buscas equilibrio son acumulativas, es decir, que mientras más lo trabajas y en más tiempo, más efectivo es. Lo que no queda claro es si esos 10 minutos son 10 minutos de trabajo neto o esos 10 minutos contemplan también la relación trabajo-pausa, eso no queda claro. Y después encontramos con otros autores en otros textos un trabajo de 20 minutos como máximo de 2 a 4 veces semanales y no queda bien claro eh, cuánto tiempo, si esos 20 minutos contemplan en la relación del trabajo con la pausa. O sea que no queda bien claro. Lo que sí sabemos es que, podríamos decir así en términos generales, que entrenar el equilibrio 1 o 2 veces a la semana sería algo importante y trabajarlo 2 a 4 veces a la semana sería algo realmente muy bueno en materia de entrenabilidad. Ahora bien, más allá de esas cuestiones, nos queda pensar entonces en qué formatos, cómo organizarlo al trabajo para que realmente podamos hacer ese traslado de la ciencia a la práctica. Y tenemos formatos como son los circuitos, de hecho los circuitos son el formato más referenciado para esta modalidad, esta utilización de dispositivos, y otros formatos que son aplicarlo en la entrada en calor o las denominadas super series. Ahora vamos a ahondar cada uno para que quede más que claro. Una propuesta de entrada en calor. Acá tengo el libro publicado de Jan Jeffrey, un excelente preparador físico. Me gustaría leerles una parte de su libro. Dice en esto de por qué es importante la entrada en calor en términos de eficacia, eficiencia y rendimiento, ¿no? Dice, cuando se analiza lo relativo a la eficiencia y a la eficacia, resulta evidente que un calentamiento bien planificado puede contribuir de manera significativa al desarrollo deportivo general del deportista. Lo normal es que un deportista pase unos 15 o 20 minutos de cada sesión de entrenamiento calentando. En una semana de entrenamiento constituye una cantidad considerable de tiempo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de un deportista que entrene una vez al día, 5 días a la semana, un calentamiento de 15 minutos supondrá 75 minutos de tiempo de trabajo a la semana. Cuando estas cifras se extrapolan al mes de entrenamiento, se traducen en 5 horas de tiempo potencialmente productivo. En un año entero, y suponiendo que haya un mes de descanso, obtenemos 55 horas de tiempo de trabajo. Significa que realmente el tiempo asignado a las entradas en calor
Acá Ian Jeffrey habla en contexto deporte. Les muestro acá, sería este libro, El calentamiento. Lo mira en el contexto deportivo, pero si lo analizamos también en el ámbito del fitness, las entradas en calor se llevan un buen tiempo, de 10 minutos, y si hablamos de una persona que entrena 3 veces a la semana, estamos hablando de media hora, y a lo largo del año es bastante tiempo el que se insume. De esta perspectiva, podríamos pensar que todas las cositas que hacemos en la entrada en calor para generar buenas activaciones pueden tener una potencial utilidad en términos de entrenabilidad. Entonces, a modo de propuesta práctica, se me hace la ocurrencia de trabajar la movilidad, la estabilidad, el equilibrio y otros elementos coordinativos en un contexto de una entrada en calor que busque la movilidad y la activación y la potenciación. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Un Spider-Man que nos moviliza cadera, tobillo, hombro y columna torácica. Supongamos que hagamos 5 o 10 repeticiones, que es más o menos el volumen que utilizamos. Luego una plancha prona con extensión de cadera, que supone un ejercicio de anti-extensión y de anti-rotación, que solicita manguito rotador, estabilizadores de la escápula, estabilizadores lumbopélvicos, estabilizadores de rodilla, como son los bastos del cuádriceps y el glúteo medio. Y luego realizamos, por ejemplo, una sentadilla, que puede ser dinámica o isométrica en un bosu. Por dar un ejemplo, podría haber sido un plato de Freeman o cualquier otro elemento inestable. Supongamos 30 segundos. Y luego realizamos drills de coordinación, los famosos pies rápidos, en una escalera de coordinación. Esto podría ser una primera vuelta. Luego podremos hacer una segunda vuelta con otro ejercicio de movilidad, con otro ejercicio de core, con otro ejercicio inestable y con otro ejercicio coordinativo. Y una tercera vuelta, volviendo a hacer la misma primera vuelta o variando hacia otros ejercicios. Pero con un formato que combine, fíjense, ¿no? Movilidad, activación del core, ejercicio en superficie inestable y ejercicio coordinativo con respuesta amplia cardiovascular. De esta manera, ya no nos tenemos que volver locos de qué hacemos en la parte principal, porque le hemos asignado un trabajo inestable a la entrada en calor, y como vimos, la entrada en calor a largo plazo puede repercutir en la adaptación de las estructuras. De tal manera que si nosotros vamos sumando, supongamos que a este circuito lo hagamos un poquito más largo y pongamos otro ejercicio inestable de manera inteligente, tendríamos un volumen más o menos aceptable de entrenamiento del equilibrio a partir de superficies inestables. Por lo tanto, la primera propuesta sería incorporar en las entradas en calor, a través de la secuencia de circuitos, dispositivo inestable, siguiendo una secuencia que podría ser movilidad, activación central, inestabilidad y coordinación o resistencia cardiovascular. Luego tenemos la posibilidad ya de usar los circuitos, pero en un contexto sesión. Entonces, si por ejemplo diseñáramos la parte principal de un trabajo prevalentemente aeróbico, Tous Fajardo y Romero Rodríguez en su libro Prevención de lesiones en deporte plantean que los trabajos aeróbicos generan una fatiga y que resulta bastante funcional combinar el trabajo inestable en condiciones de fatiga para provocar respuestas adaptativas neuromusculares en condiciones de fatiga. Tengamos presente que Tous Fajardo y Romero Rodríguez escriben su libro de prevención de lesiones en el contexto deportivo y plantean que muchas lesiones se producen justamente por fenómenos asociados a la fatiga, y como nosotros sabemos, la fatiga deteriora las respuestas neuromusculares, y al deteriorar las respuestas neuromusculares se producen lesiones por esa fatiga y ese deterioro en capacidad de respuesta. Por lo tanto, como el organismo es una estructura altamente adaptable y entrenable, probablemente generar estímulos aeróbicos que nos generen respuestas fisiológicas y metabólicas específicas, y que en esas condiciones fisiológicas metabólicas, combinarlas con estaciones perturbadoras e inestables, implica ni más ni menos que generar, en términos de Levenson, un continuo contráctil que nos ayuda a nosotros a vivenciar diferentes respuestas neuromusculares en un contexto de clase.
Si bien es cierto, el autor no plantea un formato, a nosotros se nos ocurre la posibilidad de hacer estaciones aeróbicas, por ejemplo, la cinta, podría ser un solo elemento aeróbico, trotar, pedalear. A mí se me ocurre variar para generar mayor patrimonio, mayor alfabeto motor, pero podría ser tranquilamente un solo elemento aeróbico, y también podría ser al aire libre. Por ejemplo, tener la cinta, 5 minutos, luego hacer un trabajo en plato de Freeman de equilibrio para el core, luego pasar a una bici fija, luego pasar un ejercicio de equilibrio en un plato de Freeman a una pierna, supongamos, luego hacer step, X tiempo, 5 minutos, supongamos, y luego hacer sentadillas dinámicas en un boss para volver a la cinta. Por ejemplo, estos son ejemplos, claramente, ¿no? El volumen que uno podría manejar sería infinitas posibilidades, podríamos hacer, cada estación aeróbica podría durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Cada estación de inestabilidad podría durar 30 segundos, o si los ejercicios son dinámicos como la sentadilla, podría ser por repeticiones. E inclusive se me ocurre la posibilidad de alternar una estación aeróbica, una estación de inestabilidad y una estación coordinativa compleja, como puede ser los trabajos en la escalera de coordinación o en los cuadriláteros funcionales, o la posibilidad de hacer una estación aeróbica y hacer 3 estaciones inestables para volver a hacer otra estación aeróbica. Realmente no tenemos un protocolo, serían propuestas que quedan mucho en la imaginación del entrenador a la hora de planificar. Pero se me da la sensación que esta propuesta que tira Tous Fajardo de combinar aeróbicos con inestables resulta bastante funcional y bastante atractiva de cara a entrenar dos capacidades como son la resistencia aeróbica, capacidad condicional, y una capacidad coordinativa como es el equilibrio y la respuesta de reacción y de adaptación del sistema nervioso. Así que tendremos la posibilidad de armar un circuito netamente aeróbico, con dispositivos inestables combinando estaciones. Luego tenemos la posibilidad de combinar los trabajos con fuerza, hacer un circuito que combine fuerza con inestabilidad. Y por ejemplo, se me ocurre, pensando esta idea de que los trabajos inestables mejoran el control motor por dos vías, por lo que se llama control por feedback, o sea, mientras el sujeto está en el dispositivo inestable se produce el control, y además mejoran el control por feed forward, es decir, por preanticipación. El clásico ejemplo es, me subo al plato inestable y pierdo el equilibrio y me caigo. Vuelvo a repetir y mejoro la respuesta. Y me bajo. Vuelvo a repetir y aún mejor estoy todavía. Y en la cuarta repetición estoy divino y ya estoy haciendo una sentadilla. Bueno, ¿qué hubo allí? Preanticipación, control por feed forward. Bueno, ¿para qué sirve la preanticipación o la preactivación? Este control por feed forward. Bueno, supongamos que yo haga un push-ups con bajas repeticiones. La posibilidad de hacer, supongamos, 5 repeticiones. Bueno, eso me va a generar una preactivación que me podría potenciar el floor press. El floor press es de fuerza. Luego una sentadilla que me genera una preactivación estabilizadora de todos los músculos que estabilizan, el core, los músculos periarticulares de la rodilla, y luego una estocada que es de fuerza y que aproveche esa preactivación. Una plancha prona en fitball que me active de manera profunda todos los estabilizadores del núcleo, y luego un bicho muerto que me permita generar fuerza en condiciones de estabilidad. Fíjense, la propuesta sería una estación inestable, una de fuerza, una inestable, una de fuerza, una inestable, una de fuerza, para aprovechar el control por feedback